Hola hermanos, qué gusto de nuevo estar juntos a través de este medio. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra y también de vernos de alguna manera, tener este tipo de contacto. Es un domingo especial. Recordemos que como congregación, como ministerio aquí en Ecuador, ya cumplimos un aniversario más, el 10 de agosto es nuestro aniversario y bueno, la iglesia sigue reunida de alguna manera. Damos gracias a Dios porque no nos separamos, sino todo lo contrario, a través del Espíritu Santo estamos teniendo esa comunión en este nuevo aniversario. Alguna vez nos reuniremos de nuevo más adelante para celebrar en otra manera. Mientras tanto, agradecemos a Dios por esa bendición de ser un centro cristiano de ministerios internacionales que exalta el nombre de Jesucristo. Y vamos entonces a la reflexión de la palabra de Dios para este día. Ya hemos escuchado la lectura bíblica en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17. Habla sobre la venida del Señor. ¿Cómo va a ser esto? Y Pablo da una explicación de el cristiano cómo debe prepararse para esa venida de Jesús. Permítanme utilizar una anécdota, en este caso es una fábula. Se cuenta de un cisne y una grulla. El maravilloso cisne aterrizó a las orillas del agua donde estaba la grulla buscando caracoles. Por unos momentos la grulla miraba al cisne con asombro y luego le preguntó: «Oye, ¿y de dónde es que vienes?» «Vengo del cielo», contesta el cisne. «¿Y dónde está el cielo?», pregunta la grulla. «El cielo», exclama el cisne. «El cielo. ¿Nunca has oído del cielo?». Y empieza a describir la grandeza de la eterna ciudad. Le contó acerca de las calles de oro y las puertas y muros hechos de piedras preciosas, el río de la vida, puro como el cristal, el árbol de la vida en cuyas hojas habrá sanidad para las naciones. En términos elocuentes, el cisne intentó describir las multitudes que viven en ese otro mundo. Pero nada de esto pareció producir algún efecto sobre la distraída grulla. Al final la grulla preguntó: «¿Y habrá caracoles en el cielo?». «¿Caracoles?», repite el cisne. «Por supuesto que no». Entonces, dice la grulla mientras continuaba buscando sus caracoles cerca de las viscosas orillas del pantano: «Tú puedes quedarte con tu cielo. Lo que yo quiero son caracoles». Asimismo, muchos de nosotros actuamos como la grulla. Las cosas eternas son miles de veces superiores, pero no queremos dejar esos caracoles de nuestra vida. Pensamos tanto en lo terrenal, en lo que hay a nuestro alrededor, que pensar en las moradas celestiales. Que Dios nos ayude a desear las cosas eternas. Le he querido dar el título a la reflexión de hoy de nuestra esperanza de ver el regreso de Jesús. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17. La semana anterior hablábamos de las moradas celestiales que Jesús ha preparado para que vivamos con Él en el cielo. Y eso nos debe llenar de mucha fe, de mucha constancia. Y quisiera que hoy veamos cómo es que se puede dar ese proceso de transformación para quienes han creído en Jesús como su Señor y Salvador personal. Y el contexto del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses trata el aspecto de la vida que agrada a Dios. Una vida de pureza, de santidad, de amor como cristianos, lo que nos lleva a recordar el énfasis que Jesús y los escritores bíblicos han hecho en que al cielo no entrará nada sucio o contaminado. El cristiano debe a diario dar un testimonio real de cambio, de nueva vida, de una nueva criatura ante los que aún no han creído en Jesucristo. Así que nuestra misión es que vayamos, que no vayamos solos al cielo mejor, sino que llevemos con nosotros a muchos otros. ¿En quiénes piensas
que vayan contigo al cielo. ¿Cómo los vas a alcanzar antes de que ellos mueran o antes de que Dios te llame a su lado? Aunque el ministerio del apóstol Pablo en Tesalónica fue muy breve, muchos de sus habitantes creyeron en la realidad del regreso del Salvador. Y ellos lo esperaban en cualquier momento de su tiempo y lo esperaban con una pasión, un anhelo incomparables. Ellos vivían muy expectantes de esa manifestación gloriosa cuando Cristo retorne. No querían perderse por nada el regreso del Señor, y una de sus mayores inquietudes era, escúchelo bien, ¿qué sucede a los cristianos antes de que Él venga? ¿Van a perderse el regreso de Él por haber pasado a la eternidad ya? Y Pablo había dejado la impresión que eso podía suceder, el regreso de Cristo, en ese tiempo. Han pasado 2000 años y todavía anhelamos el regreso de Cristo y lo vemos como algo inminente. Para nuestros días, esa expectativa que tenían los primeros cristianos no debe cambiar tampoco. Debe ser nuestro anhelo ver ese retorno majestuoso de Jesús por su iglesia. No solo los que aún vivamos lo veremos, sino también aquellos que ya están en la eternidad como salvos, los que han muerto en Cristo. Y el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, consideró que era de gran importancia que supiéramos lo que sucede cuando morimos como cristianos. Y aquí quiero explicar un poco el primer punto. ¿Cuál es la explicación a su vez del apóstol Pablo para la iglesia de Tesalónica y también para la iglesia de nuestros días? Debido a que tenemos seres amados que ya están con Dios. Yo recuerdo mis padres que ya están en la presencia del Señor, muchos hermanos de nuestra congregación, amigos, y debemos saber que nosotros también daremos ese paso un día. A menos que Cristo regrese a la tierra antes de que muramos, deberíamos considerar lo que hoy nos enseña la palabra de Dios. Veamos el versículo 13 de 1 Tesalonicenses 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El término que utiliza Pablo es los que duermen. Es el cuerpo que yace muerto y no el alma. En el mismo capítulo 4, versículo 16, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, los que duermen. Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Traerá Dios con Jesús su Hijo. Describe el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor viene a recoger a sus redimidos y los lleva al cielo. Incluidos quienes hayan muerto, serán juntados y llevados de regreso al cielo con el Señor. Y es lo que anhelamos, el rapto. Como un secuestro, ¿cierto? Como cuando una persona va por la calle y bajan dos de un auto y se lo llevan y ya no saben más. Es así. Y nos lleva a un lugar especial. Y el asunto es que la Escritura nos muestra que todos a la vez seremos raptados ese día. Eso es lo que llamamos el rapto o arrebatamiento. Quizás más adelante en otra reflexión vamos a profundizar sobre lo que es el rapto de la iglesia. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo que quiero enfatizar aquí es que dice que con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el Señor regresará. Trompeta de Dios. No son las trompetas de las que habla de los juicios de Dios en Apocalipsis más adelante. En 1 Corintios 15, 52 dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es el llamado divino, ilustrado por la trompeta que se utilizaba también en el pueblo de Israel según Éxodo 19, y que señalaba el momento en el que el pueblo de Israel debía salir del campamento para reunirse con Dios, escuchar la voz de Dios, escuchar la instrucción de Dios. Así que esta trompeta será una trompeta de libertad, de liberación definitiva. En Zacarías 9:14 dice, y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta. Es de esa trompeta, la final trompeta. En el 17 dice que seremos arrebatados juntamente con los que ya murieron. Pongamos atención en eso. Los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con todos los que murieron, con todos los que han muerto en Cristo, con los que están salvos en algún lugar. Nos referimos que están en el cielo. Tras la resurrección de los muertos, el espíritu de cada uno de ellos que ya había estado con el Señor se unirá para siempre a su nuevo cuerpo resucitado. Ese es ese elemento que estamos agregando aquí. Los que mueren van a un cielo. No será el cielo definitivo aún, pero van a un lugar hermoso. Y necesitan ser resucitados. Como la semilla, Jesús habló de esto, Pablo también se refirió en algún momento. Como la semilla que sembramos necesita ponerse en tierra, se va abriendo, muere la semilla y de ahí surge una planta. Asimismo, para poder tener entrada en el cielo definitivo, necesitamos ser resucitados con Cristo. Y dice que los cristianos vivos serán arrebatados. No sé si ustedes han visto el cuadro que habla de el arrebatamiento, donde las personas que estaban en las calles, las personas que iban por todo lugar, están en ese gráfico subiendo. Pero los sepulcros también se han abierto y de allí también están saliendo personas todos juntos para encontrarnos en las nubes con el Señor Jesucristo. En 1 Corintios 15, del versículo 35 en adelante, podemos leer lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Recuerdan lo de la semilla. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. Pablo está hablando específicamente de la resurrección que es necesaria en quienes hemos creído en Jesucristo. Quisiera que hablemos un poco del cielo temporal para el creyente. De esta enseñanza, el apóstol Pablo sacamos que debe haber un lugar específico en donde están los creyentes que han muerto. Y el autor Randy Alcorn, en su libro El cielo, lo define como el cielo intermedio. Antes, vale la pena definir de qué cielo estamos hablando. Existe el primer cielo, que es lo que vemos cerca
en el aire, nuestra atmósfera, nuestras nubes, por donde van los aviones. Luego está el cielo sideral o segundo cielo, donde se encuentran los planetas y sistemas estelares, así como donde se mueven las huestes de maldad espiritual de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y está el tercer cielo, o la morada de Dios, en donde nos reunimos o nos reuniremos con Jesús y el Padre Celestial. Es un lugar real, pues es Dios real, auténtico. El Dios todopoderoso, soberano. Y es un sitio preparado para que nuestra condición como seres humanos, ahora regenerados y santificados, vivamos y disfrutemos a plenitud en la gloria del cielo eterno. El paraíso, la nueva Jerusalén también se le llama así. El cielo nuevo, la tierra nueva. Y no será algo etéreo, imaginario, como muchos dicen. Y hacen ver el cielo como una fantasía. Y esto hace que la gente pierda el interés en preparar su vida, su alma, su espíritu para el momento que deba morir, pasar a la eternidad y estar en la presencia de Jesucristo. La Escritura nos da luces y nos anima a que pensemos en que debemos prepararnos y compartir con otros esto para que se preparen a su vez conociendo a Jesús y que al partir a la eternidad, al morir, sepan a dónde van a estar. Y regresando al inicio de nuestro segundo punto, hay un lugar en donde están yendo los que han muerto en Cristo. Dice los que duermen. Llamémoslo entonces un cielo intermedio temporal. Cuando morimos los cristianos, entramos en un estado intermedio. Es un periodo de transición entre nuestra vida pasada y la futura. Es algo temporal. Y es mucho mejor vivir allá que aquí en la tierra. Y aún así, pues el cielo intermedio no es nuestro destino final. Quizás recordemos las experiencias de muchas personas que han dicho que en una etapa donde estaban graves o habían muerto clínicamente hablando, lograron ver esa morada, lograron ver ese camino, quizás iban en esa dirección. Hablan de algunos de un túnel con mucha luz, hablan otros de un túnel oscuro, dependiendo de la condición de cada uno al morir. Pero es un lugar donde todos iremos. Decimos que es un lugar intermedio. Es mucho mejor vivir allá. Y estas personas que han tenido la experiencia dicen, yo no quisiera venirme de allá. Yo no quisiera venirme de allá. Yo anhelaría estar aquí, ya no volver a la tierra, aunque Dios ha dado mensajes específicos a estas personas. Lo cierto es que estaremos con el Señor para siempre. Habrá nuevos cielos y nueva tierra completamente nuevos. Es lo que nos dice el apóstol Pablo en lo de hoy. Y un día de estos estaremos en la presencia del Señor. En Apocalipsis 20, del 11 al 15, nos habla del lugar donde todos los seres humanos estarán en la presencia del Señor frente al gran trono blanco. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sí es necesario que reconsideremos el por qué Dios nos ha permitido vivir en esta época, en este lugar, con esta familia, con esta sociedad, y cuál es el plan, el objetivo que Él ha tenido al permitirnos venir aquí. No es casualidad, es prepararnos
para estar con el Señor. El cielo presente se encuentra en el reino de ángeles. El lugar eterno con Dios será después de la resurrección. El Padre Celestial estará viviendo con nosotros en ese reino que Él mismo hizo para los suyos. En la muerte, el espíritu humano va a este cielo o al lugar de tormento, el infierno. Esa es una verdad. Apocalipsis nos muestra que después de la muerte, los mártires claman a Dios por justicia. Los que han sufrido claman a Dios por justicia. Así que será un lugar consciente. Nuestra parte espiritual se traslada a una existencia consciente. No es que se acaba todo como muchos dicen, que morimos y todo se acabó, entonces no nos preocupamos por el aspecto espiritual. No, Dios nos hizo diferentes a los animales que tenemos cerca nuestro. Dios nos hizo como seres especiales. Cuando morimos enfrentamos un juicio de fe y habrá un resultado y este determina a dónde iremos. El cielo presente es invisible para los que viven en la tierra. Algunas veces a los seres humanos se les permite ver el cielo, ¿cierto? Recordemos a Esteban, dice que cuando estaban apedreando a Esteban y ya él estaba en sus últimos instantes de vida, él miró y vio los cielos abiertos y vio a Jesús parado allí esperándole. Es un lugar real. Allí es donde vamos a ir. Gracias a Dios porque lo ha preparado de una manera tan especial. El cielo intermedio o el cielo como tal, el que estamos pensando, es un universo de tiempo y espacio. Pero no es donde estaremos plenamente con Jesús. Recordemos que en Apocalipsis dice que Juan vio la ciudad de la cual hablamos la semana pasada descender, una ciudad inmensa. Ya hablamos de esto, ¿cierto? Y en alguna parte también Apocalipsis dice que el Señor morará con nosotros. O sea, el Señor vendrá y estará con nosotros porque Él nos hizo con una condición especial. Por eso necesitamos un cuerpo regenerado. Y así como Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén para que disfrutaran y estaban en inocencia, algo similar es en lo que yo pienso que será el cielo, la nueva tierra, el nuevo cielo, donde el Señor nos tiene preparado para estar con nosotros. Y muchas personas se han confundido creyendo que para ir al cielo solo se requiere morir. Y San Pedro está esperando con sus llaves grandotas de la puerta celestial para dejarles entrar o no. Nada de eso es cierto. Son fantasías para distraer la atención y hacer que de verdad nos preocupemos seriamente en lo que Dios tiene para todos nosotros. Las estadísticas dicen que por cada persona que cree que va a ir al infierno, hay 120 que creen que irán al cielo, no importando su condición de vida. Pero recordemos lo que dice la Escritura en Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Van más a la perdición. Les interesa más a la gente en lo que le ofrece el mundo, en lo que Satanás ofrece de manera disfrazada para que no piensen en que deben vivir una vida especialmente para ir frente a la presencia del Señor, de pureza, de santidad, de rectitud, como ciudadanos, como padres, como esposos, como hijos. Y el 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El Señor Jesús está haciendo aquí en Mateo 7 una comparación entre los dos tipos de puerta y de camino. Romanos 3:23 dice, ¿por qué debemos buscar la puerta estrecha? ¿Por qué debemos pensar en las cosas celestiales? ¿Por qué debemos buscar llenar nuestra alma con las cosas del cielo? Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos vamos a ir al morir a un lugar de eternidad. ¿A cuál lugar crees que irás, tal como estás ahora? Nadie llega al cielo
automáticamente, a menos que solucionemos nuestro problema por el pecado. Generalmente cuando muere una persona en las honras fúnebres, la gente está creyendo y se hace alusión que está en el cielo. Pero no es lo que nos dice la Biblia. Nuestro destino automático será el infierno por nuestra desobediencia a Dios. Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestro pecado nos separa de Dios, nuestro pecado nos impide ir al cielo que el Señor ha diseñado para nosotros. Recordemos que Él no quiere que nadie se pierda. Sin embargo, el hombre, por desobediente, apartarse del Señor, no creer en Él, no buscar el camino recto, va a ir al lugar que Dios no preparó originalmente para ellos. El infierno lo preparó Dios, dice, para Satanás y sus ángeles, refiriéndose a toda la hueste de maldad. Pero los seres humanos que Dios ha amado, que se desvían del camino, a los que no les interesa buscar la presencia de Dios y su origen espiritual, aquellos tendrán que ir con Satanás y sus huestes, porque el que no está con Dios está contra Dios. El Señor es puro y santo, y al cielo no entrará cualquier suciedad, cualquier pecado. Y el profeta Habacuc está diciendo en el capítulo 1, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? El profeta está diciendo que el Señor es limpio de ojos. Él no puede ver el mal, y solamente es a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, creyendo en Él como Señor y Salvador, volviéndonos de corazón a Él, si es que hemos estado alejados de Dios, que podemos tener entrada a esas moradas celestiales. Y podremos sufrir esa transformación, como dice el apóstol Pablo aquí en 1 de Tesalonicenses 4, del 13 en adelante. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso el cristiano no tiene ningún temor a la muerte. Antes se prepara, como dice Pablo, para estar en la presencia del Señor, porque sabe que un día, para entrar al cielo definitivo con el Señor, necesitamos un nuevo cuerpo. Todos los que muramos en Cristo, los que durmamos en Cristo, nos levantaremos. No importa la condición. Mi madre fue sepultada en una bóveda, en un nicho, me acuerdo, allí en nuestra ciudad. Mi padre, al morir, se tomó la decisión que él fuera incinerado. Pero igualmente sé que un día el Señor permitirá verle resucitado. Lo reconoceremos igual que a mi madre, igual que a los hermanos amados que han ido delante de nosotros. Porque lo importante es que prepararon sus vidas para cuando tuvieron que dar ese paso. Y también nosotros daremos ese paso. Dice que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Es una realidad que Cristo viene. Es una realidad que el Señor llevará a su iglesia en un rapto, un arrebatamiento, un día. Y es una realidad que ese mismo día o en un proceso de día, no lo sé, la gente que ha muerto y está en los sepulcros se levantará para estar en esa nueva Jerusalén. Por eso nuestra esperanza como cristianos es que veremos todos el regreso de Jesucristo a esta tierra. Vamos a orar. Nuestro buen Dios Padre eterno, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, por la esperanza que creas en nosotros grande, que no solo, Señor, estaremos en el cielo contigo, sino que veremos y seremos, Señor, protagonistas de ese momento cuando tú regreses y cuando todos los que han muerto en Cristo se levantarán y tomarán un nuevo cuerpo, Señor, santificado para entrar a las moradas celestiales. Señor, ayúdanos a prepararnos. Y dentro de esta serie que tenemos, Señor, el premio al que es fiel, Señor, nos anima hoy saber que no importa si estamos vivos o si hemos muerto, pero si servimos al Dios de la gloria, vivimos vidas puras y de santidad, Señor, te veremos, Señor, tal como tú te fuiste, Señor. Te veremos y veremos tu resplandor y tu gloria. Y de ahí en adelante disfrutaremos, Señor, el lugar eterno,
la nueva Jerusalén, la nueva tierra, los nuevos cielos que tú tienes preparados para los que te aman. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, Señor, y fieles para ti. Ponemos esta semana delante de ti. Y, Señor, de manera particular, te agradecemos por este año más de ministerio que nos has permitido tener aquí en esta nación, Señor, y en los lugares a donde has llevado a otros hermanos del ministerio. Gracias por este nuevo aniversario de este ministerio CCMI. Recibe toda la honra y la alabanza y ponemos, Señor, a tu pueblo en tus manos en la nueva semana. Recibe la honra, la exaltación y la alabanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Recuerda en esta semana buscar al Señor, leer la palabra, animar a otros para que busquen el rostro del Señor. Hasta pronto.